Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En esta ocasión vamos a hablar sobre la importancia, los cuidados, la selección de lo que son los catéteres venosos periféricos. Los catéteres venosos periféricos cortos son dispositivos que son delgados, flexibles, que se utilizan para la administración de fluidos intravasculares de corta duración. Pueden ser productos sanguíneos como quimioterapia o cualquier otro medicamento por vía intravenosa. Es importante saber que el objetivo en estos catéteres es describir criterios, acciones y operaciones para minimizar las complicaciones asociadas al procedimiento de la inserción y cuidados de los catéteres venosos periféricos e incrementar el nivel de seguridad, eficiencia y efectividad en este procedimiento. Es muy importante destacar que este tipo de acceso venoso periférico puede ser utilizado tanto en pacientes adultos como en pacientes pediátricos. Es importante la definición de este procedimiento, que es la colocación de un catéter venoso periférico. En esta colocación se inserta una cánula en el interior de una vena para mantener un acceso venoso periférico permeable, abierto, y generalmente los vasos para la venopunción se evalúan según la zona donde vamos a insertar este catéter, teniendo en cuenta el diámetro de la vena, las consideraciones de cada infusión que vamos a realizar, y las venas más adecuadas son las venas periféricas en el plexo venoso dorsal. Las venas metacarpianas también son de buena elección en este tipo de infusión, las dorsales de la mano, la cefálica, la basílica, y también la vena mediana del brazo, entre otros. Es importante resaltar que los responsables de la colocación y de los cuidados de los catéteres periféricos venosos es el personal de enfermería, ¿sí? Es el personal responsable en el seguimiento y en el cuidado, ¿sí? En la mantención de estos catéteres. Como recomendaciones importantes ante la colocación y el mantenimiento de estos catéteres, es importante mantener un programa de educación continua dirigido al personal de salud. También es importante formar equipos especializados en terapia de infusión, considerando tanto los conocimientos prácticos y teóricos, la tecnología, la seguridad de los procesos. Esto mejora en la calidad de las prácticas basadas en evidencia, hay un pensamiento crítico, hay un liderazgo y obviamente los cuidados centrados en el paciente. Los equipos especializados en terapia de infusión deben tener carácter multidisciplinario y son los responsables en la capacitación, en la implementación, en el monitoreo y en la evaluación de los catéteres venosos periféricos. Hay que fortalecer la adhesión de los profesionales de la salud y la utilización de modelos anatómicos en las capacitaciones para fortalecer el conocimiento, la habilidad en la inserción, el mantenimiento y también en el retiro de los catéteres periféricos. Deben valorar periódicamente el conocimiento, la adhesión del profesional de la salud en las diferentes normas vigentes, tanto nacionales como internacionales. En cuanto a los criterios de elección del dispositivo, tener en cuenta que los catéteres se diferencian por su longitud, por el calibre y el material. Es recomendable el uso de catéteres generalmente de poliuretano por su menor incidencia en la flebitis en relación al uso de otros materiales. Deben ser hidrofílicos,
suaves, son más flexibles al contacto con la temperatura del cuerpo, y hay menor adherencia a los microorganismos, y esto lo que hace es bajar la tasa de infección. También es importante la selección del catéter adecuado de acuerdo a las necesidades del paciente en función a la terapia o el régimen que tiene indicado el paciente, al volumen que se va a infundir, a la velocidad de infusión, las características también del líquido de infusión, la osmolaridad, el pH, las propiedades, la duración del tratamiento, las características vasculares, la edad, los antecedentes de terapia de infusión, la ubicación del catéter venoso periférico, la experiencia del profesional que le va a colocar el catéter, los recursos que tenemos disponibles para la colocación del catéter, las preferencias que pueden tener a veces los pacientes, las características del catéter de acuerdo al material, a la tecnología y al catéter que se va a utilizar. Es importante saber que de acuerdo a las diferentes laboratorios que podamos llegar a tener, hay colores que son universales de acuerdo al diámetro, y esto nos va a ayudar mucho en la selección, dependiendo también de la velocidad de la infusión que tiene indicado el paciente el tratamiento. Por ejemplo, el color amarillo es de calibre 24, el color azul calibre 22, el color rosa es de 20, el color verde es de 18, el gris es de 16 y el naranja es de 14. Esto va a tener relación de acuerdo al diámetro por longitud del catéter, y también nos va a dar la posibilidad de la velocidad que vamos a tener en cuanto a mililitros volumen de infusión. Por ejemplo, un catéter número 24, que es el de color amarillo, podemos llegar a infundir hasta 21 mililitros horas. Y por ejemplo, un color gris, que es del diámetro de 16, hasta 185 milímetros hora. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta son los criterios de la elección de la vena. Ahí para todos los pacientes, tanto adultos o pediátricos, se recomienda priorizar el acceso venoso que permita optimizar el tiempo de permanencia del catéter y que sea el miembro no dominante, preferentemente. Obviamente vamos a tratar de evitar el miembro superior, por ejemplo, con una cirugía de mama o vaciamiento axilar. Se va a también evitar el miembro de presencia de fístulas, de injertos arteriovenosos, de regiones con alguna lesión, el miembro que ha sido afectado en un paciente que haya tenido el accidente cerebrovascular o alguna hemiparesia o que tenga falta de sensibilidad. Vamos a evitar áreas comprometidas por otras condiciones, o que sean dolorosas, o que tenga hematomas, o que tenga infiltraciones, flebitis, esclerosis, que tenga edema. Vamos a consensuar con el paciente la elección del sitio de preferencia acorde a las recomendaciones y las indicaciones médicas. Otra de las cosas importantes ante el procedimiento es tener la bandeja con todos los elementos que vamos a utilizar. Por ejemplo, los guantes de examinación, no hace falta guantes estériles, que sean acorde a nuestra mano, el catéter periférico venoso de diferentes calibres, el equipo de infusión, las guías de perfusión, el plan de hidratación que esté indicado. Para hacer la asepsia vamos a llevar gasa y solución alcohólica al 70%.
cinta hipoalergénico, algún dispositivo adhesivo transparente preferentemente, conector con llave de 3 vías y antiojeras o antiparras y el descartador. Importante para la seguridad del paciente, previo a la inserción, verificar si el paciente es el correcto, verificar la prescripción médica y evaluar la existencia de alergias o algún insumo que vayamos a utilizar, el antiséptico, el adhesivo, todo lo que vayamos a utilizar con el paciente. Importante para la preparación y el manejo de las soluciones, administrar los medicamentos, soluciones indirectamente después de su preparación, tomando en cuenta el paciente correcto, el fármaco y el medicamento correcto, la reconstitución y la dilución que sea correcta, la dosis correcta, la vía de administración correcta, el horario correcto, la velocidad de infusión correcta, la información del paciente, el registro correcto y el seguimiento correcto. La permanencia de los catéteres la van a dejar a permanencia según de normas institucionales infectológicas, pero ante los signos de alarma hay que retirarlo inmediatamente. Por ejemplo, si el paciente presenta dolor, molestia, si el paciente tiene pérdida pericatéter, si hay edema, si hay pérdida de líquidos, como dijimos, si cambia de color la zona de punción o si hay aumento de la temperatura o la sensibilidad en el sitio de punción, inmediatamente se debe retirar el catéter. Es importante el registro, el seguimiento todos los días y registrar en las hojas de enfermería la fecha y la hora de colocación del catéter, el material que se utilizó, dónde está localizado este catéter, si hay buena evidencia del retorno sanguíneo, si la infusión está siendo tratada, si el apósito transparente está limpio y seco. Entonces, las fechas también es importante de las guías de perfusión, recordando siempre las normas infectológicas de cada lugar para la permanencia tanto del catéter como de las guías y de la llave de 3 vías. El paciente puede tener complicaciones por daño por tensión, que es causado como resultante de la distensión de la piel bajo una cinta adhesiva, la rasgadura o desgarro de la piel, que puede ser una herida causada por el cizallamiento, la fricción o cualquier otra fuerza que provoca la separación de las capas de la piel. Puede haber desprendimiento de la piel, remoción de una o más capas del extracto córneo, luego de retirar las cintas adhesivas o el apósito. Pueden aparecer dermatitis alérgicas por contacto, puede haber una maceración, que son cambios cutáneos, debido al tiempo de permanencia por la humedad, en la combinación con oclusión, que provoca una reducción de la resistencia de la piel, temperatura y flujo sanguíneo de la piel. Puede haber daño mecánico por desgarros en la piel que se producen cuando la conexión de la piel con el adhesivo es más frecuente, es el más frecuente que la interacción en las células de la piel. Entonces las capas de la epidermis se separan o la epidermis se desprende completamente de la dermis. Puede haber complicaciones por el mismo catéter venoso periférico. Una de ellas puede ser la oclusión, que es la incapacidad de administrar soluciones a través de un lumen o extraer sangre. Entonces el profesional ahí de enfermería o el profesional de la salud deberá realizar acciones para prevenir
o reducir el riesgo de las oclusiones. Puede haber infección local también por el tiempo de permanencia, por la incisión o la manipulación, por una técnica de estabilización del catéter o aseguramiento del sitio, por detección y registro oportuno de factores de riesgos. Entonces, ante esta infección local, debe retirar el catéter inmediatamente y ir controlando periódicamente cómo sigue la evolución. Puede también haber una infección sistémica de contaminación intra y extraluminal o por una solución contaminada. Entonces, acá es recomendable el lavado de manos, la aplicación de soluciones antisépticas para la preparación de la piel, técnicas sépticas para la inserción del catéter venoso periférico y siempre desinfectar los puentes y la llave de 3 vías antes de ser utilizadas. Otra de las complicaciones que pueden aparecer son los hematomas, y acá el personal de salud debe tener recomendaciones y estrategias ante factores de riesgo como la plaquetopenia o la trombocitopenia. Entonces, la selección del calibre debe ser de menor calibre. Al colocar el torniquete debe ser con menos presión, y si hay ruptura del vaso, presionar por lo menos durante 5 minutos. Otra de las complicaciones más frecuentes es la flebitis, en donde hay dolor y sensibilidad, eritema, color, inmaduración, edema local, puede haber secreción purulenta, fiebre. Ante la aparición de flebitis, ya sea la flebitis química, mecánica o bacteriana, es importante tener un tratamiento, determinar la posible etiología, ¿sí?, de estos diferentes tipos de flebitis. Hay que proporcionar intervenciones como la compresa tibia, elevar la extremidad, proporcionar analgésicos según sean necesarios para el paciente, considerar si hay que hacerle otras intervenciones farmacológicas como agentes antiinflamatorios. Ante una flebitis química hay que evaluar la terapia de infusión y la necesidad de diferentes accesos vasculares, diferente medicación, velocidad de infusión más lenta, infusiones más diluidas. Si se sospecha, hay que retirarlo inmediatamente el catéter venoso y empezar con el tratamiento anteriormente nombrado. Si es una flebitis mecánica, hay que estabilizar el catéter, aplicar calor, elevar el miembro, controlar durante las primeras 24 o 48 horas los signos y síntomas. Si estos persisten, retiro inmediato del catéter. Y en caso de una flebitis bacteriana, retirar el catéter, tener en cuenta otras alternativas cuando se lo vaya a retirar en caso de la flebitis posterior a la infusión. Si la fuente es bacteriana, obviamente verificar que no haya signos de infección sistémica. En caso contrario, se debe aplicar compresas con calor, elevar el miembro, proporcionar analgésicos según la prescripción médica y tener en cuenta otras intervenciones que pueden ser farmacológicas como agentes antiinflamatorios, corticosteroides, de acuerdo a las indicaciones del equipo médico. En los casos de flebitis hay que tener en cuenta las escalas de la flebitis de grado 0. Los criterios clínicos son que no tienen síntomas. Grado 1, hay un eritema en el sitio de acceso que puede tener o no dolor. De grado 2, el dolor en el sitio de acceso con eritema y o edema. Grado 3, dolor en el sitio de acceso con eritema, formación de rayas, cóndor venoso palpable. Y el grado 4, dolor en el sitio de acceso con eritema, formación de rayas,
cordón venoso palpable de más de 2,5 de longitud y hay un drenaje purulento. Bueno, concluimos y decimos que el monitoreo de adhesión y el procedimiento es importante, estandarizar el procedimiento en la práctica asistencial. Es necesario hacer un seguimiento sobre la implementación adecuada del mismo y la aceptación que presente todo el equipo de salud. Es necesario también, así como hacer un monitoreo de adhesión, tener un programa de vigilancia de los eventos adversos.